Entramos oficialmente a la segunda ronda de las eliminatorias sudamericanas con los partidos correspondientes a la fecha 10. Estamos próximos a ver estos encuentros cuyos resultados podrían definir el futuro de hasta 2 directores técnicos, ya que la continuidad de Ricardo Gareca en la selección chilena pende de un hilo por los malos resultados obtenidos y el rival que le depara en esta jornada de eliminatorias es muy complicado, mientras que en la selección uruguaya los rumores que indican que le están haciendo una camita a Marcelo Bielsa van tomando cada vez más y más fuerza, y este podría ser el último partido de ambos entrenadores con sus respectivas selecciones, pero eso dependerá en gran medida de los resultados que saquen en esta jornada, y por eso en este video estaremos haciendo las predicciones de la fecha 10 de estas eliminatorias, en donde solo 3 selecciones caerán del barco de manera prematura. 6 irán directo al mundial, mientras que 1 tendrá derecho al repechaje. Recuerda suscribirte activando la campanita. Los resultados de la última fecha nos ha dejado movimientos muy llamativos en la tabla de posiciones, como el ascenso de Bolivia a posiciones de clasificación directa después de sus 3 victorias consecutivas, lo que conllevó a su vez al reposicionamiento de Venezuela a zona de repechaje, y que estando solo un punto por encima del octavo lugar, que es Paraguay, empieza a sentir preocupación, ya que su situación es muy diferente a las primeras fechas, en donde incluso habían sabido ocupar el cuarto lugar, que ahora es de Brasil gracias a la victoria que obtuvo remontándole el partido de la selección chilena en Santiago y desplazándolo al último lugar, ya que Perú obtuvo una victoria como local ante Uruguay que le permite tener más puntos que sus vecinos del sur. Y empezamos entonces los pronósticos con el encuentro en el que los chilenos tendrán que visitar a la selección de Colombia en la calurosa tarde de Barranquilla y en un estadio que podría ser el recinto en el que Ricardo Gareca dirija por última vez a la selección chilena. En los 3 encuentros de eliminatoria dirigidos por el Tigre solo ha sabido cosechar derrotas, y el partido en el que Chile perdió por primera vez en su historia en condición de local ante Bolivia generó un ambiente hostil para Ricardo Gareca que Arturo Vidal se encarga de acrecentar con cada declaración que brinda, pero además es conocido por las propias palabras del director técnico de Chile que hay jugadores que no atendieron a su llamado para esta fecha doble, y esto propició que en la conferencia de prensa después del encuentro que perdió ante Brasil, en sus declaraciones brindadas, Ricardo Gareca prácticamente le dijera a los directivos de la selección chilena que le vayan buscando reemplazo. Me queda claro que el Tigre no va a dimitir, porque eso sería renunciar a una buena cantidad de dinero que por derecho le corresponde, ya que firmaron un contrato, pero viendo que en 3 encuentros de eliminatorias no ha sumado un solo punto y ha caído Chile al último lugar, obtener una 4ª derrota consecutiva en su visita ante Colombia haría prácticamente insostenible su continuidad al mando de la selección chilena. Y el escenario en el que Ricardo Gareca intentará remontar su difícil situación no es ni mucho menos fácil, ya que el encuentro se llevará a cabo en Barranquilla, que es una plaza muy dura para los visitantes por todos los factores que ya son de más conocidos. Se avisora un sol radiante con el cual la selección de Colombia recibirá a Chile tras haber perdido el invicto ante Bolivia en el Estadio Municipal del Alto, pero jugando con un hombre de más desde el minuto 20 y desaprovechando a través de John Córdoba ocasiones muy claras para poner la paridad al golazo mesiánico que había anotado Miguelito Terceros. Y Colombia aún se mantiene en el segundo lugar de la tabla gracias a la victoria de Perú sobre Uruguay en Lima, pero tras la derrota ante Bolivia, los cafeteros tratarán de redimirse de manera inmediata en un escenario prácticamente inmejorable, ya que tienen que recibir en casa a la selección peor posicionada en la tabla. Es por ello que los dirigidos por Néstor Lorenzo deberían estar proponiendo un juego ofensivo con el que tratarán de imponerse ante la selección chilena, que ha jugado 8 encuentros en condición de visitante frente a los cafeteros, con un saldo de 4 derrotas, 3 empates y 1 sola victoria. Y el momento que viven ambas selecciones no me invita a pensar que en este partido Chile obtendrá su segunda victoria como visitante ante Colombia. En los 3 partidos bajo el mando de Gareca, la Roja ha recibido 7 goles en contra y solo ha podido realizar 2 goles con la autoría de Eduardo Vargas, e incluso podríamos no considerar la anotación ante la selección de Bolivia, ya que la lesión de Carlos Lampe le dejó prácticamente servido el gol a Vargas.
Díaz. Y por el lado de Colombia, Lorenzo cuenta con gran parte de su equipo titular, por lo que con el buen pie de Rodríguez y los desbordes de Luis Díaz pueden causar estragos en la defensa chilena, considerando además que Colombia debe ser la selección con mayor poderío aéreo en toda Sudamérica. Entonces mi predicción para este encuentro es una victoria del equipo local que podría estar poniendo fin a la etapa de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena. Pasamos a comentar entonces el encuentro entre Paraguay y Venezuela, que enfrentará a rivales muy directos ya que estamos hablando del octavo y séptimo lugar de la tabla. Paraguay ejercerá su localía en el Defensores del Chaco con un punto menos que la Vinotinto, pero con mejores sensaciones que su rival ya que está muy fresca la victoria obtenida ante Brasil y el empate como visitante que obtuvieron frente a Ecuador en la última fecha, dentro de todo no es un mal resultado. De conseguir la victoria, la albirroja se asegura posicionar en el puesto de repechaje en lugar de Venezuela, pero también tendría altas posibilidades de culminar esta fecha doble en zona de clasificación directa al Mundial. La diferencia entre el cuarto y octavo lugar es solo de 3 puntos, y en un escenario excesivamente optimista pero matemáticamente posible, con una victoria Paraguay podría ocupar la cuarta plaza de la tabla. Pero para ello, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro tiene que hacer respetar su localía ante Venezuela, pero viendo que en los últimos 3 encuentros visitando a Uruguay, Ecuador y recibiendo en casa a Brasil, la propuesta de la selección uruguaya fue claramente renunciar a la mayor posesión del balón y jugar al contraataque. Inevitablemente surge la incógnita de saber de qué manera planteará este encuentro la albirroja en una situación en la que bajo el mando de Alfaro en estas eliminatorias por primera vez se ven las caras con un rival que no es el favorito frente a ellos. ¿Jugará Paraguay de una manera distinta o continuará con esa propuesta de cederle el balón a su contendiente? Eso lo sabremos pronto, pero en todo caso Venezuela es muy consciente de que precisa de una victoria para volver a la zona de clasificación directa. La Vinotinto debe sumar en su visita a Paraguay para no caer en zona de eliminación, y en ese sentido buscarán cortar su racha de 5 encuentros sin conocer la victoria, pero entendiendo que un empate en Asunción les sirve para mantenerse por encima de Paraguay. El último partido de los venezolanos fue en el que recibieron a la selección de Argentina en Maturín y consiguieron empatarle el encuentro a la vigente campeona del mundo, pero no pudimos apreciar el real nivel de ambas selecciones ya que este enfrentamiento se llevó a cabo en una cancha totalmente inundada que no le permitió a la pelotita rodar con total normalidad. Y ahora a Venezuela le toca visitar a Paraguay en un campo de juego que debería estar en óptimas condiciones. Ambas selecciones se han enfrentado 8 veces siendo la albirroja local y nunca han empatado. En 2 oportunidades Paraguay ha sabido lo que es perder ante Venezuela en Asunción, pero mayoritariamente han sabido hacer respetar su casa, por lo que aquí yo me decantaría por una victoria del equipo local, o entendiendo que Paraguay es la selección con menos goles a favor y que últimamente es muy difícil batir su portería, también veo factible un menos de 2.5 goles. Y el siguiente enfrentamiento es el que se llevará a cabo en el Estadio Centenario, en donde la selección de Uruguay tendrá que recibir a Ecuador, y en condiciones normales yo aquí inexpugnablemente me decantaría por una victoria de Uruguay, pero la realidad es que evidentemente no estamos en ese escenario, y aquí no entra a tallar solo el aspecto netamente futbolístico, ya que los últimos 3 partidos sin ganar de Uruguay en estas eliminatorias no se explicarían únicamente por las lesiones o suspensiones de varios jugadores del equipo titular charrúa. Hoy, más que nunca, es totalmente conocido que el vestuario de la selección uruguaya está partido, cortesía de Luis Suárez declarando en contra de Marcelo Bielsa. El pistolero apuntó al director técnico de su país y en un momento clave para desatar una evidente crisis que ya se ha visto reflejada en el último encuentro ante la selección peruana, en donde los charrúas fueron derrotados en los últimos minutos del partido y habiendo mostrado un juego muy deficiente, y esta situación ha dado pie a que se hagan más fuertes las voces desde Uruguay que indican que a Marcelo Bielsa le están haciendo lo que popularmente se conoce como una camita. En este momento es innegable que en la selección uruguaya se han generado 2 bandos alrededor de la continuidad de Marcelo Bielsa. Están los jugadores que quieren seguir apostando por los métodos del director técnico argentino, pero también es evidente que hay un grupo de futbolistas afectados
asustados por las maneras de Bielsa, y esta disyuntiva inevitablemente repercute en el nivel del juego del equipo. Se nota que ya no todos los jugadores uruguayos están dispuestos a sacrificarse al 100% por un director técnico con el que no están de acuerdo. Y en ese contexto complicado es que Uruguay tiene que recibir una selección ecuatoriana que pretende igualarlos en puntos a través de una victoria como visitante. El conjunto dirigido por Sebastián Becachese llega a este partido después de empatar con Paraguay en condición de local y con serias dificultades de cara a portería contraria. Ecuador solo ha podido anotar un gol bajo el mando de su actual director técnico y la Tri no termina de encontrarse con el funcionamiento necesario para aprovechar a los buenos jugadores de los que dispone. Kendry Páez no termina de explotar sus cualidades con su selección y Ener Valencia pareciera anotar un gol cada solsticio. Y el historial de ambas selecciones jugando en Uruguay indica que de 11 encuentros, 8 fueron victorias para el equipo local, concediendo 3 empates que nos indican que los charrúas nunca han perdido en su casa ante Ecuador. Entonces, ¿esta podría ser la primera victoria de la Tri visitando a Uruguay? Yo creo que si se da ese resultado sería muy evidente el boicot a Marcelo Bielsa, por lo que mi predicción para este encuentro es un empate, pero si tuviéramos que ir por la cantidad de goles, optaría por más de 1.5, ya que solo una vez empataron a 0 en Uruguay en el formato todos contra todos. Y en el siguiente encuentro se enfrentarán Argentina y Bolivia en el Estadio Monumental, en donde la selección dirigida por Lionel Scaloni aún no conoce la derrota, ya que en la fecha 5 perdieron ante Uruguay, pero en la Bombonera. Argentina sigue siendo el líder a pesar del empate ante la selección de Venezuela en condición de visitante, en una cancha que por su estado siempre perjudica más al equipo que busca proponer, que en este caso es la albiceleste, que con la sentida baja del Dibu Martínez tendrá que recibir a Bolivia, cuya posición en la tabla es el 6º puesto que te da un pase directo al Mundial. Los altiplánicos están viviendo un sueño gracias a su racha de 3 victorias consecutivas que comenzaron con la goleada que le propinaron a Venezuela en el Alto, la victoria histórica ante Chile en condición de visitante y el triunfo obtenido recientemente ante Colombia, que históricamente ha sabido ser una pesadilla para Bolivia, pero jugando a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y compitiendo con un hombre menos desde el minuto 20, supieron arrebatarle el invicto a la selección cafetera gracias a un golazo del jugador más prometedor de la verde como lo es Miguelito Terceros. El nombre del atacante de 20 años empieza a sonar fuerte en Sudamérica y gracias a los planteamientos de Jorge Villegas los bolivianos se permiten soñar con una clasificación al Mundial que depende de ellos mismos. Si ganan todos sus partidos en condición de local, asegurarán un boleto en el máximo torneo de selecciones, pero en esta fecha 10 les toca visitar a la selección de Argentina, que lleva 2 partidos sin conocer la victoria, por lo que el equipo capitaneado por Lionel Messi ve prioritario vencer a los bolivianos en su casa y ante su gente. El historial nos indica que Bolivia ha visitado 11 veces a los argentinos, consiguiendo 10 derrotas y solo un empate. Y con los resultados que ha venido sacando Bolivia, no me siento capaz de decirles que no se ilusionen con dar la sorpresa en Buenos Aires, pero así como pronostiqué la victoria de Bolivia sobre Colombia la fecha pasada, en esta ocasión me parece que se corta la racha de la verde y los vigentes campeones del mundo harán respetar su localía con una victoria. Y hemos llegado al último partido de la fecha, en el que Brasil recibirá a Perú en Brasilia en el estadio Mané Garrincha, en donde tras vencer a la selección chilena en condición de visitante, ahora buscarán derrotar a Perú para consolidarse en los primeros lugares de la tabla. Y es sabido que en lo que respecta a resultados, esta selección brasileña es una de las peores que se han visto en las eliminatorias, y eso le puede dar una luz de esperanza a las selecciones a las cuales les toca visitar a la Canariña. Pero en el caso de la selección peruana, acaba de obtener su primera victoria ante Uruguay con un gol agónico en la culminación del encuentro disputado en Lima. El equipo dirigido por Jorge Fossati por fin pudo salir del último lugar de la tabla, y eso podría ser considerado como un avance
avance, aunque lo cierto es que Paraguay está 4 puntos por encima, y eso significa que, sea cual sea el resultado que Perú saque en su visita a Brasil, seguirá ocupando la 9ª plaza cuando finalice esta fecha doble. La selección peruana contará nuevamente con 2 habituales titulares como Wilder Cartagena y Marcos López, que regresan después de cumplir su sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Pero eso podría no significar mucho, entendiendo que en el plano individual el repertorio de los brasileños sigue siendo más amplio. Ante Chile, el Scratch demostró que cuando quiere someter a su rival, sus jugadores están en capacidad de hacerlo, y por el estilo que maneja Jorge Fossati al mando de Perú, creo que ya sabemos cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Un Brasil totalmente volcado al ataque y una selección peruana esperando y confiando en su principal fortaleza, que es la defensa, para tratar de hacer daño a través de contraataques, pero sabiendo que incluso conseguir un empate sería un resultado histórico, ya que en 6 visitas de Perú a Brasil solo una vez lograron culminar en paridad el encuentro, y los 5 enfrentamientos restantes fueron todo victoria para el equipo local. Así que aunque el deseo me embarga y te quiero decir que Perú le va a ganar a Brasil, tengo que hacer uso de la lógica y ver que esta selección peruana no es ni mucho menos la mejor de todos los tiempos, y por lo mismo es muy difícil pensar que la blanquirroja podría ganarle a esta cuestionada selección brasileña. El corazón me dice que se puede pelear un empate, pero mi pronóstico termina siendo que habrán menos de 2.5 goles, ya que hasta el momento ninguna selección ha sido capaz de golear a este equipo de Jorge Fossati. Entonces esas han sido mis predicciones para la fecha 10 de las eliminatorias, y solo me queda pedirte que dejes en los comentarios los resultados que tú crees que van a suceder. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel. Gracias por acompañarme en este video, que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.